Bueno, muy buenas tardes. Aquí desde el programa Interesting People Online. Mi nombre es Karin Hibom. No me funciona la pantalla. Después voy a tratar de conectarla. Quería saludarlos a todos, darles la bienvenida para comenzar con esta discusión, debate, análisis sobre lo que sucedió ayer en la República Argentina. ¿Por qué votaron así los argentinos? Tenemos 4 a 5 participantes que van a dar su análisis, su opinión y saber hacia dónde vamos los argentinos. Te doy la bienvenida, Guillermo Lanfranconi, Gabriel Fernández Gasalla, Adolfo Storni y Gustavo Bren, quienes van a estar hablando sobre el tema. ¿Querés comenzar, Guillermo, dando una introducción sobre por qué los argentinos votaron así? Arrancó. Para mí votaron así porque desde la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina está viviendo una democracia de muy baja calidad en las gestiones de gobierno, en líneas generales. Y ganan más las oposiciones por cansancio, por enojo, por rechazo hacia el oficialismo actual, que por mérito propio. Ese es el gran dilema que está viviendo hoy en día la Argentina. No hay dirigentes y no hay políticas de calidad, tanto institucional o desde el punto de vista económico, judicial, en ningún rubro hay buenas gestiones. A veces hay mejores y peores, no fueron todos exactamente iguales. Pero creo que el tema es eso, hay mucho más rechazo que premio. También hay algo de premio, por supuesto. Hay gente que ve positivo votar a, no sé, a Milei, votar a Juntos por el Cambio, votar a liberales del interior o fuerzas provinciales, pero mayoritariamente el voto es contento hacia la gestión oficial. Sí, muchas gracias. ¿Qué pensás? ¿Por qué han tenido distintas, digamos, orientaciones de que determinados partidos han ido dentro de Juntos por el Cambio? ¿Cuál pensás que fue la causa? Perdón, si también no entendí la pregunta, la consulta. Bueno, vimos que dentro del ámbito de los liberales y de diferentes fracciones han ido un grupo de liberales dentro de Juntos por el Cambio. ¿Pensás que eso ha afectado la inclinación de la gente, de que se hayan sentido lastimados, bloqueados, que ello ha afectado el crecimiento de los liberales? ¿O iban a salir igual las elecciones si, por ejemplo, Republicanos Unidos iban por separado? Para mí, Sí, para vos, o pueden responder también algunos de los otros presentes. sí, bueno, hay en Buenos Aires, en Capital Federal y también en Mendoza hubo liberales fuera y dentro de Juntos por el Cambio. Por mi parte, a ver, está bien que participen todos. Yo creo que es un error. Creo que los liberales tienen que estar unidos fuera de Juntos por el Cambio, ya que Juntos por el Cambio, cuando fue Cambiemos, cuando fue gobierno, no fue liberal. Hay que ver que con el kirchnerismo, comparado con el kirchnerismo, cualquiera parece liberal, ¿no? Pero Juntos por el Cambio estuvo muy lejos de ser un gobierno de corte liberal. Entonces, encima es más, había funcionarios y dirigentes que menospreciaban, agredían, ninguneaban y hasta descalificaban con el término liberalotes a los liberales. Y 2 años después, unirse a ellos no parece muy razonable. Al margen, insisto, de las políticas no liberales que tomaron durante todo su mandato. Yo que estudio el gasto público, bueno, pocos gobiernos fueron más antiliberales que Cambiemos, pocos, Bien, por mucho que gastaron durante todo su mandato. Ninguna gracias. justa. Gracias. A ver, Gabriel, ¿querés dar tu opinión? Bienvenido. Estás muteado. A ver si te... Ahí está, me había muteado porque veía que estabas ahí tratando de coordinar los distintos micrófonos. Te decía que muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos, o buenas noches donde estén en algún lugar del planeta. Y tu pregunta, ¿cómo y por qué votó así la ciudadanía argentina? Bueno, yo no tengo ningún estudio
que me permita aventurar una respuesta científica a la motivación, ¿no? Yo creo que puedo responder cómo es que votó y hacer algún análisis todavía un poco en caliente a partir de los datos. Sí tengo alguna certeza respecto a cómo fue utilizado el voto. Creo que una vez más, a pesar de lo que dicen ciertos analistas y ciertas personas que suelen descalificar a la ciudadanía argentina por su supuesta escasa formación política, el voto ha sido utilizado de una manera muy inteligente, y para mi modo de ver, esa manera inteligente es una forma pragmática y no ideológica de votar. Porque el voto ideológico es un placer que suelen darse a aquellos intelectuales preocupados por las ciencias políticas y a aquellos otros que tienen ciertas necesidades básicas insatisfechas, satisfechas. Y por otro lado, también el voto ideológico es muy propio de los fanáticos. Es casi una postura electoral patológica. Creo que esta actitud, esta forma de actuar electoralmente de los ciudadanos argentinos explica muy bien y en un sentido positivo lo que se ha llamado el voto swing, ¿no? El votante que frente a determinadas elecciones va a votar de acuerdo a su conveniencia a un candidato o al otro. Yo soy optimista en ese sentido, porque creo que se ha dado una muestra, en general estoy hablando ahora, no en particular en ningún partido o movimiento de ganadores o perdedores, ¿no? Y creo que ese es uno de los aspectos más positivos. La ciudadanía argentina ha interpretado el voto como una herramienta de castigo a las gestiones que no la favorecen. Como lo hizo de la misma forma en el 2019. Actuó castigando a aquellos que entendían que los habían perjudicado. Sí, gracias. A ver, Adolfo, por favor. No, yo agregaría que me parece que también el electorado lo que está buscando acá es, en algunos, mantener un status quo, que no cambie el modelo, en otros que cambie el modelo, y eso se ve claramente cuando uno analiza muchos distritos, ve claramente que el norte y el conurbano no quieren cambiar de modelo, que necesitan, digamos, de alguna manera el clientelismo, la prebenda, son mucho más permeables a esas prácticas y de alguna manera a vivir en una economía menos competitiva y más subsidiada, y hay una franja del centro, digamos, la Pampa Gringa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, si queréis, y algunas que se le suman como Corrientes, ahora La Pampa, digamos que quieren, claramente es un voto en contra del modelo económico y del sistema impositivo. Claramente la agroindustria, esta provincia está claramente afectada por las políticas actuales. Y por otro lado está el fenómeno, si querés, más metropolitano, que es cómo votó Cava y el Gran Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, donde ahí el bipartidismo tradicional, o esa grieta que venimos siendo testigos nosotros hace ya varias elecciones, se empieza a romper. Entonces a Juntos por el Cambio lo corren los liberales, y al Frente de Todos lo corre la izquierda. Entonces hoy ya tenés en estos distritos la sumatoria del tercero y el cuarto, en algunos casos llegando, o en algunos distritos llegando al 20% más. Entonces yo creo que los bloques centrales, que para muchos lo vemos como más de lo mismo, con matices, con mejores modales, peores modales, más violentos, más civilizados, pero digamos un mismo modelo económico y una misma forma de hacer política, eso hoy es cuestionado. O sea, donde más se ve es en Capital, en Cava, y si querés, en el conurbano. Y en algunas provincias donde, bueno, hubo sorpresa, caso de Jujuy, donde la izquierda sacó un diputado, ¿no? Que era algo impensado. Entonces, creo que estamos viendo que el sistema bipartidista hoy se va desdibujando, pero porque uno por mala gestión y otro por indefinido, o por tibio, o por gradualista, no terminan de convencer. Entonces no ven como estos dos grandes bloques, estos dos grandes partidos, estas dos grandes coaliciones, pues son coaliciones, no terminan de convencer. Hoy claramente el Frente de Todos
llegó al piso de los votos cristinistas, ¿no? Que es ese tercio, ese 35%, que es lo que le permitió, digamos, cuando Cristina en el 2019 muy hábilmente suma más a gobernadores, Alberto, peronistas que se habían ido, lo suma y puede ganar. Yo creo que, bueno, hoy en día Juntos por el Cambio, lo que le funcionó muy bien para hacer una interna competitiva y de alguna manera movilizar, yo creo que la movida de Larreta en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y también en otros distritos, como Córdoba, como Mendoza, como Santa Fe, que le sirvió para traccionar un montón de votos, después, en la hora de las generales, no hubo un aumento importante en todos los distritos. En algunos sí, muy marcado, porque se polarizó, no sé, caso Córdoba, pero en otros no volvió a crecer. Y creo que acá los que crean que esto fue una derrota para el oficialismo se equivocan. A mí me parece que el oficialismo, teniendo en cuenta lo mal que gobierna, los escándalos, cómo manejó la pandemia, cómo maneja la economía, la alta inflación, el desempleo, la inseguridad, digamos, todo lo que nosotros vemos, ha hecho una excelente elección. Y la remontada de 5 puntos claramente demuestra que los intendentes del conurbano son uno de los grandes ganadores de esta elección. Para mí hay ganadores y perdedores. Los ganadores, claramente, para mí, son Milei y Espert. También podemos poner a López Murphy, podemos poner a varios de los dirigentes de esta franja del centro, los varones del conurbano, si querés también un Mansur, el mismo Santoro, digamos, sacar 25% en Cava es una flor de elección para ideas, digamos, que no representan al porteño, y claramente el porteño no es oficialista. Sin embargo, 25%, a mí me parece que Santoro hizo una excelente elección. Y después hay perdedores claros, los gobernadores peronistas de Entre Ríos, Bordet, de Santa Fe, Perotti, de Córdoba, Schiaretti, grandes perdedores. Y también hay grandes ganadores como un Cornejo, un Luis Juez, el gobernador de Corrientes, y digamos, muchos opositores que ahora van a ser dirigentes nuevos, que nadie los conocía, pero ahora van a empezar a tener proyección nacional. Muchos de los que ganaron en Santa Fe, en Chubut, la gente que ganó en Santa Cruz, hay mucha gente nueva que va a empezar a ser mucho más conocida que antes. Gracias. Gustavo Pren, y después va la próxima pregunta. Gustavo. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, estoy bastante de acuerdo con el análisis que fue hecho justo ahora anterior a mí. Yo creo que el PRO no hizo una buena elección. De hecho, sacaron más o menos los mismos guarismos que sacaron en la última presidenciable. Estoy de acuerdo que con los desastres y desavisados que hizo el oficialismo, haber sacado los números que sacaron demuestra que hay todo un trabajo cívico para hacer, donde evidentemente hay un problema cultural enorme. Los ganadores fueron Espert y Milei, creo. Ahora, yo tengo algunas preguntas que siempre me cuestiono, ¿no? Primero, yo creo que la sociedad argentina tuvo muchas oportunidades de decir basta, de alguna forma. Y no lo hizo. Hubo una MAVI en el 2001, pero no lo hizo. Y esto se fue profundizando. Tenemos dos caras de la misma moneda, lo único que cambian son las formas. En mi opinión, si no hay un cambio de 180 grados, con reformas muy serias y estructurales, la Argentina difícilmente salga de su situación actual. Y también me pregunto, ¿por qué para ser director o gerente de una multinacional hay que pasar por una serie de test psicotécnicos, y para ser presidente de un país no hay que hacerse ni un examen de caspa? O sea, son millones de personas que dependen de la gestión de un oficialismo y en un país tan presidencialista como este. Y sin embargo, no solamente no hay propuestas, no hay una evaluación, no hay una lectura por parte de la ciudadanía de su pasado,
de sus archivos. Yo creo que estamos en una situación muy complicada. Veo que la gente está atontada, el argentino está atontado de ambos lados de la supuesta llamada grieta, que para mí no es tal. Y lo que más me preocupa no son estos 2 años, que son bastante previsibles. Lo que me preocupa es del 2023 para adelante. Porque si vamos a estar hablando en 2023, 2024, en este mismo espacio vamos a estar hablando a lo mejor de un 65% de pobreza. Entonces yo realmente estoy muy preocupado con lo que está pasando en la Argentina, de la falta de expectativas que la ciudadanía le ponga a sus políticos. Es como que le firman un cheque en blanco sabiendo que han fracasado una y otra y otra y otra vez. Eso es un poco lo que yo tenía para decir. Muchas gracias. Bueno, les quiero hacer una pregunta. El argentino durante todo este año se estuvo quejando de la gente que los gobierna, del incremento de los impuestos. Vamos al tema de Cava, los mismos porteños que dicen el gasto público terrible, cómo aumenta y que están cada día más aterrorizados por los impuestos que tienen que pagar. Y el gobierno de Buenos Aires es Larreta Santilli, o sea, es Juntos por el Cambio, no son el Frente de Todos quien gobierna la provincia, en la capital federal. Entonces, mi pregunta es, si el mismo porteño se vive quejando de que Larreta esto, que Larreta lo otro, ¿por qué justo tuvo tanto incremento en los votos Juntos por el Cambio? Esa es una pregunta. Y segundo, ¿cuál fue el efecto que provocó que Javier Milei no haya aumentado los votos, sino que los votos que tendrían supuestamente que haber ido para Javier Milei fueron para Santoro? Mi pregunta es, ¿tiene mucho que ver la presencia de Carlos Maslatón en esa situación? Y las compañías que ha tenido a su alrededor, que la gente ha dicho, a nosotros nos gusta Milei, pero estando esas personas que habían dicho por ahí, Maslatón está en contacto con Lavagna, está en contacto con Massa. Me gustaría saber ese análisis desde el punto de vista analítico profesional. Gracias. Guillermo, ¿querés comenzar vos? Yo creo que hay un manejo muy poco profesional de la campaña, en este caso de Javier Milei, en todo sentido, comunicaciones, con quién se rodea, asesores, plataforma. Está cometiendo lamentablemente muchos errores, confiando en el núcleo familiar y en su capacidad. Pero insisto, tendría que formar un grupo más profesional de acá en adelante, como marcaba Gustavo, ¿no? Mirar ahora el futuro, para trabajar mejor, incluso, bueno, para formar, si quiere, él está buscando una alternativa nacional, que yo creo que para eso también debería unirse a otros partidos con los cuales no se unió, inclusive algunos los maltrató, como la UCD, con los cuales tuvo, con cuyos dirigentes tuvo un trato bastante, digamos, poco claro, para ser suave. Yo creo que hay que llamar a una unión de todos los partidos liberales, y ahí elegir dirigentes y candidatos para, bueno, de la mejor manera posible, presentar una propuesta al país, no solo a la capital y Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Gabriel? Sí. Yo no voy a hacer afirmaciones respecto a personas porque creo que, primero por una cuestión ética, personal, y porque creo que en buena parte el personalismo en la crítica diluye la buena calidad del análisis político. Y si bien tengo opinión de cada una de las personas que se supone conforman el entorno más íntimo de Javier Milei, que por sí mismo me parece un fenómeno muy interesante, y esto no significa que yo tenga una simpatía electoral ni un acercamiento hacia lo que él representa políticamente, pero me parece que cuando uno empieza a designar algo como fenómeno,
es que revela que no podemos definirlo con las categorías que ya están dadas en el análisis político. Está sucediendo algo que requiere agudizar la imaginación, la reflexión. Dicho esto, yo creo que, hablando de reflexión, de análisis, el electorado porteño es muy particular y requeriría análisis cualitativos mucho más finos que se han hecho en alguna ocasión sobre el voto porteño. A mi modo de entender, el porteño no es un liberal, a pesar de que históricamente fue la ciudad puerto, la ciudad liberal, ¿no? No es un liberal a la usanza de liberal como circula la caracterización típica del liberal en las redes y en los medios y demás, y en las discusiones entre los liberales. Nosotros estamos en presencia aquí, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en tanto por el frente de Todos, o como se llama en la ocasión en que hay que ir a votar, siempre se cambian el nombre, y en el caso del PRO, específicamente del PRO macrista, en lo que yo llamo un poco a regañadientes, no me gusta la expresión, un consenso socialdemócrata, que expresa bastante bien cierta conformación ideológica, cierta visión del mundo del votante promedio porteño. En cuanto a sus valores, ¿no? Digamos, el posicionamiento axiológico de la sociedad porteña. Y a pesar de las disparidades, de las supuestas diferencias que hay de estilos, los matices que hay entre tanto el PRO macrista en la Ciudad de Buenos Aires como el Frente de Todos. Entonces, termina siendo, y esto ya incluso a escala nacional, una elección interna entre un partido, esto en sentido figurado, ¿no? Dos partidos globalistas, ¿no? Que representan una agenda que poco tiene que ver con la realidad argentina y quizás con la realidad porteña en un sentido también, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque tienen a su disposición medios económicos, medios materiales, financiamiento propio, nacional y externo, y por otro lado, una opinión pública bastante modelada, determinada por esos medios y quizás poniendo el énfasis en el debate, en lugar del debate político, en determinadas figuras, ¿no? Esta cuestión que es el principio del personalismo, ¿no? En relación al Frente de Todos y al PRO, pero esto es lo que tengo que decir para la ciudad de Buenos Aires. Gracias. A ver, Adolfo. Bueno, yo creo que Milei ha sido una frescura en la política, por lo menos acá de la ciudad de Buenos Aires. Es la irrupción de un estilo nuevo y de ideas, digamos, que por ahí no estaban tan en boga. El voto a Milei o la lista de Milei creo que tiene dos componentes bien marcados. Uno, seguidores muy liberales, mucha juventud, un voto muy convencido, muy racional, con mucha formación, y después tiene un componente fuerte de voto castigo, de voto antisistema, de voto de rechazo, de voto de enojo, bronca. Eso por un lado, ¿no? O sea que hoy ese voto está compuesto por esas dos vertientes. Por otro lado, creo que Milei, de todos los candidatos de todo el país, ha sido el más cascoteado. Le pegó Juntos por el Cambio, le pegaba al peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, le han pegado todos. Me parece que yo esperaba más, tal vez por cómo fue la impronta de la campaña en las últimas semanas, da la sensación de que ese voto, o algunas características de la campaña, ¿no? Un poco desorganizada, no muy buena comunicación, casi una campaña a puro huevo, ¿no? Casi una campaña media desprolija, asustó a muchos votantes. Pero por otro lado, también hay que destacar que Juntos por el Cambio tenía a figuras, algunos candidatos, otros solamente referentes, pero que compiten por el mismo voto Milei, o de los cuales Milei tiene buena relación, ¿no? O un pensamiento afín, como puede ser López Murphy, que era candidato, o como puede ser una Patricia Bullrich, donde tiene un discurso y una forma muy parecida a Victoria Villarroel, que era la segunda de la lista. Así que eso, por el lado del análisis de Cava, yo diría que eso es lo que a mí me parece que es lo que sucedió.
Gracias. Gustavo. Estoy bastante de acuerdo con Adolfo. Hemos visto a lo largo de las últimas elecciones varias estrellas fugaces. Yo, para opinar del fenómeno Milei, me gustaría esperar hasta 2023, no solamente para ver qué es lo que arma, sino cómo se posiciona. Captó muchos votos de la gente joven, pero quizás fue una pena las formas que utilizó, sobre todo en la comunicación, que creo que ahuyentó a algunas personas que lo hubieran votado. Porque yo lo que veo es que la sociedad argentina está bastante perdida y no quiere ninguna de las dos opciones, pero termina eligiendo por el mal mejor, digamos. No estoy de acuerdo con que el PRO ganó de vuelta. El PRO sacó 41%. Y yo veo que va a haber movimientos hacia 2023, pero hay que ver si esto que dijo Adolfo de los recursos y todo esto y estas campañas mediáticas no hacen mella en un candidato que todavía tiene un caudal muy pequeño, tanto de votantes como de recursos. Gracias. Bueno, la próxima pregunta sería, ¿qué factores sociales consideran que por los cuales los argentinos toman una decisión en el tema de las elecciones? Hola. Hola, ¿sí? Sí, bueno, ¿puedo comenzar? Sí, sí, por favor. Bueno, yo creo que el argentino siempre votó, como en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Con el bolsillo. ¿Pero por qué votó con el bolsillo? Porque el resto está desarmado. No es que el argentino tiene opciones cualitativas para elegir, y porque no tiene muchas, entonces termina votando por el bolsillo. Obviamente que hay gente que castigó fuertemente la mala gestión del oficialismo actual, obviamente, pero el argentino en general es muy individualista y termina votando por el bolsillo, queriendo a alguien que en 4 años resuelva los problemas de décadas de decadencia. Y eso no va a suceder, con lo cual yo creo que en algunas elecciones más, tanto sea de medio término o presidenciables, se van a ir dando cuenta que el mismo electorado se va a ir dando cuenta que no puede continuar preso de esas dos vertientes que no les trae ninguna solución. No nos olvidemos que estos años van a ser muy difíciles económicamente, muy difíciles. ¿Qué es lo que te lleva a pensar que económicamente va a ser muy difícil? ¿Pensás que este gobierno actual va a seguir con esta política o que los argentinos se van a rebelar y van a llamar más de manera inmediata a nuevas elecciones presidenciales? ¿Cómo ven esa situación? No creo. Yo creo que si el argentino, si hay algo que aprendió, es que quiere que terminen y las oposiciones también, quieren que terminen sus mandatos presidenciales. Sí creo que el oficialismo no va a cambiar. Un gran dilema va a ser la negociación con el fondo, porque ahí hay una trampa muy, muy fuerte para la próxima gestión, que es que si el fondo da 2 años de gracia, el oficialismo se saca los problemas encima y se los pasa automáticamente a la próxima gestión. Entonces, yo no creo que haya grandes cambios durante estos 2 años que faltan.
y tampoco creo que vaya a haber se va a arreglar con sus conflictos internos, a menos que la que tiene los votos tome una decisión muy, muy radical que yo no lo veo viable. Pero bueno, eso nunca lo podemos saber. Gracias. Guillermo. ¿Querés hablar, Guillermo, o Adolfo? Yo quisiera hacer algunas consideraciones de esta. Sí, por favor, por favor. Primero, Juntos por el Cambio, que veo que en los medios se analizan ganadores, perdedores, bueno, en todos los partidos, y muchos dan como ganador, entre otras cosas, a Horacio Rodríguez Larreta y también a Diego Santilli. Y yo creo que ninguno de los dos es un ganador nato. Pues Juntos por el Cambio tuvo mejores resultados en Corrientes, en Mendoza y en Entre Ríos. Lo que pasa es que como los medios de Buenos Aires miran Buenos Aires, ven solamente la diferencia que le sacó Rodríguez Larreta con el voto de López Murphyismo al Frente de Todos, a Santoro. Y eso yo no lo comparto. Yo creo que Larreta es uno de los perdedores de esta elección. Más que él sobrefiguró en esta campaña. Él en muchos actos habló, los cuales no necesitaba hablar y no debía hablar porque no fue candidato. Y siempre estaba ahí al lado o hasta delante de los candidatos y los impuso en capital y en provincia. Y no tuvo los mejores resultados para su partido. Por el otro lado, en el Frente de Todos, no tengo ninguna duda que de acá a diciembre y después va a haber una descomposición que va a perder mínimo 15 o 20 diputados y va a perder también senadores. Con lo cual, Cristina Fernández va a perder todavía más poder del que ya perdió ayer. Lo cual es una oportunidad histórica para que Alberto Fernández se dé un baño de realidad y gobierne con racionalidad. Al margen de las ideas que él tenga, digo, bueno, asuma la realidad de hacia dónde debe ir con su gobierno. Porque si venía condicionado por el poder que tenía Cristina Fernández, bueno, lo tenía, ya no lo tiene. Ahora todo lo que no haga es absoluta responsabilidad de él. Gracias. ¿Alguien más quiere dar una consideración, análisis a la pregunta? Sí, yo creo que gran parte del voto tiene una connotación económica, pero también hay lugares y hay segmentos del electorado que tienen una connotación más de castigo, de bronca, de expresar lo que no quieren, o lo que quieren, o lo ansiado. Me parece que en esta elección se vio una mezcla de los dos. Por eso en algunos lugares se explica bien clarito el deseo de cambio de modelo. Los que tienen hoy están perdiendo mucho o dejando de ganar mucho dinero, toda digamos la franja del centro, y por otro lado en los grandes centros y sobre todo en Cava y tal vez en algunas ciudades medianas se ve ese voto de bronca, de castigo, que lo capitalizó Milei, pero también lo capitalizó Esper y lo capitalizó la izquierda y lo capitalizaron hasta algunos candidatos peronistas que se presentan casi como disidentes, o los que quieren ir por el medio, como son esos peronismos disidentes que ahora empiezan a hacerse fuertes en el interior, en la Patagonia sobre todo, ¿no? El movimiento popular neuquino, que es un neoperonismo, o lo que pasa ahora en Río Negro, donde también ganó una especie de peronismo provincial, está alejado de lo nacional, o digamos, no alineado totalmente con lo nacional. Así que eso se ve. Yo también comparto lo que decían sobre Larreta y Santilli. Creo que después de la PASO, prácticamente la campaña entre las PASO y la nacional fue hacer la plancha, no comprometerse, no hacer ruido, no hacer olas, y eso le costó, le faltó más mensajes, más contenido, y me parece que así como le salió bien en la PASO, porque hubo dos internas muy competitivas que movilizaron, era mucho más interesante votar entre Manes y Santilli que votarlo directamente a Tolosa Paz, por más que te prometiera mucho sexo. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, también la interna entre Vidal y López Murphy fue muy interesante porque era bien clarito dos concepciones políticas y ideológicas muy distintas. Así que eso, una vez que se supera
la etapa de la interna de la PASO, después te quedás un poco con una postura o con una oferta un poco aburrida, ¿no? Me parece que le pasó eso a Larreta, así como en las PASO, yo lo vi claramente un ganador, un ganador clarísimo, porque movió fichas en casi todo el país y le salieron todas, es como que hizo un movimiento y donde todas le salieron bien, si fuera ajedrez o billar. Me parece que acá en esta se quedó corto, jugó muy al quedo, como se dice hoy en el norte, jugó a hacer la plancha, y eso el electorado se dio cuenta, y mucha gente también que no votó o que también es veleta, cambió su voto. Lo que vimos en el conurbano es clarito, digamos, recuperar 5 puntos. Se vio muy claro en las PASO que los intendentes no jugaron a nada, después le dieron poder, le dieron ministerios, y tanto los del conurbano como la llegada de Mansur a jefatura de gabinete, y bueno, hubo una recuperación de votos, porque el que tiene la billetera algún voto tracciona. Entonces es una elección, digamos, de todas las que hemos tenido, yo creo que es una de las más interesantes, porque es muy compleja, es muy rica en análisis, tiene novedad, tiene estrategia, tiene internas que se abren ahora. En vez de cerrar, yo creo que ahora empieza una interna clarita en Juntos por el Cambio, donde no está ratificado el liderazgo de Larreta y donde no está jubilado Macri, con lo cual esa es una interna que creo que la va a utilizar muy bien el peronismo. Y por otro lado, ¿qué van a hacer los liberales? Van a ir a una interna a Juntos por el Cambio, se van a mantener como un partido opositor que tenga presencia en el Congreso, porque está lejos de obtener algún distrito, algún cargo ejecutivo. Entonces, creo que lo que vamos a vivir de acá al 2023 es muy rico, y digamos, los politólogos van a estar de fiesta, ¿no? Es un ejercicio intelectual muy interesante de seguir. Sí. ¿Alguien más quiere dar una opinión al respecto? Si no, invito también al público presente a que hagas preguntas. Karim, yo en un momento de esta segunda pregunta se me cortó la transmisión y no pude escuchar tu pregunta. ¿Me la podrías recordar? A ver si puedo hacer algún aporte mínimo al respecto. Por cierto, coincido ampliamente con lo que dice Adolfo y el análisis que hacía previamente Gustavo. Me parece que lo que puntualiza Adolfo en cuanto a la riqueza de las posibilidades de análisis que brinda esta elección, ¿no? Más allá de que en general, como decía al comienzo, se ha bajado un poco le han bajado el precio, ¿no? Sobre contenidos y demás, es muy interesante. No sé, ¿cuál era la pregunta específicamente, Karim, de este segundo tramo? La pregunta era aproximada, porque ya no me la acuerdo bien de memoria, sobre la reacción, digamos, cómo tenía... Ay, qué desastre, me olvidé la pregunta. Adolfo, ¿alguno de ustedes se la acuerda bien? Sí, Fue tan complejo. era referido a si votaron, qué motivó el voto, si fueron factores económicos Claro. o otros factores. Creo que esa fue la Sí, pregunta. sí, gracias. Sí, exactamente. Sí, gracias, Gustavo, muy amable. No, no de nada. Sí, yo, bueno, vuelvo también a lo que decía al comienzo. Yo no tengo elementos de análisis cualitativos sobre en particular de esta elección, que todavía está muy caliente, ¿no? De los resultados de esta elección. Sí que creo que hay, me parece que hay una tensión permanente entre las demandas del electorado, de la ciudadanía, y las formas en que los partidos mayoritarios encaran la respuesta a esas demandas, ¿verdad? Obviamente hay un componente de debate, de discurso de estos partidos mayoritarios que giran en la nada, ¿no? En el aire, ¿no? Por eso hay una desconexión tan fuerte a veces entre esas demandas de la ciudadanía y lo que ellos proponen en forma de programa, ¿no? Yo hoy estaba analizando brevemente el tema de la supuesta recuperación, que el kirchnerismo, Frente de Todos, la presenta como una recuperación a escala nacional, cuando en realidad es un fenómeno más ligado al conurbano. Damos la bienvenida, como decía hoy en las redes yo,
le damos la bienvenida al nuevo partido vecinalista del conurbano, el Frente de Todos, ¿no? Porque finalmente tienen lo que quieren. Es un partido municipalista, vecinalista, con voto cautivo que les permite, sobre todo a ciertos sectores del kirchnerismo, por ejemplo la Cámpora, sostener su estructura de poder y su proyecto de poder personal, pecuniario. Pero me parece que hay que estar atentos también, haciendo un poco de análisis más fino, en relación a cómo ellos van intentando responder a su manera y apelando a los recursos del populismo, a lo que ellos plantean como estrategia, ¿no? Porque no es todo espontáneo ni una respuesta a la reacción del voto. Hay también una pergenian algunas ideas y las plantean como un proyecto. Creo que al comienzo planteaba muy bien Adolfo el tema de que han hecho, a pesar de todo, una muy buena elección, tienen el 35%, ese piso no lo han perdido, y es un cachetazo a muchos que decían que esto era la muerte, no solo del kirchnerismo o del cristinismo de paladar negro, sino del propio peronismo, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Por varias razones. Y esto tiene que ver con la pregunta, ¿no? Dice yo creo que ellos todavía disponen de 4 de los elementos necesarios para llevar adelante un proyecto político. Tienen recursos económicos en abundancia, del Estado y otros. Tienen voluntad de poder manifiesta, cosa que sucede a veces que carece en ciertos sectores de la oposición. Tienen voluntad de poder. O sea, ustedes hablan con un kirchnerista y el tipo tiene voluntad de poder, ¿no? En el sentido clásico del término. Voluntad, te quiere ganar, te quiere morder las entrañas por contarle ganar, ¿no? Tienen también infraestructura y logística, esto del voto taxi, la política de remis, digamos, ¿no? Que es lo más terrenal, ¿no? De esa política, de esa cuestión de infraestructura. Y además tienen liderazgo. Cristina lo sigue liderando. Tienen un liderazgo reconocido, legitimado y vigente. Y en esos ciertos sectores de la población del Gran Buenos Aires sigue teniendo un peso. Sigue teniendo un peso. Porque la cuestión de los liderazgos no es una cuestión menor y no es solamente algo propio de los populismos. Se necesitan liderazgos para llevar al campo agónico de la lucha política las ideas. No es manipulación el liderazgo, pura manipulación. Y a veces el electorado encuentra en liderazgos que, a mi modo de ver, por mis valores, por mi forma de ver la política, son manipuladores, una alternativa que obviamente reproduce el esquema de fracaso tras fracaso de la nación argentina. Pero no importa, digamos, estos tipos están pensando en estos términos. Entonces, conocen, esto es muy importante, ellos conocen muy bien a dónde ir a buscar el voto. Y construyen una épica discursiva para tratar de convencer a aquel que todavía no está del todo convencido. Entonces, para mí esa es la batalla cultural. Esa es la batalla cultural. Es ir a luchar voto a voto, ir a buscar el voto, y sintonizar con esas demandas históricas de la ciudadanía argentina, que, insisto, están mucho más claras de lo que creen los analistas de opinión pública y mucho más los políticos de los partidos mayoritarios. Muchas gracias. Bueno, me gustaría entonces ahora abrir la discusión a pleno. Si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, están invitados. Nada más que a recoger el guante de algo que comentó recién Gustavo, de que la gente vota mayoritariamente con los bolsillos. Yo considero razonable, más en un país como Argentina, que está tan mal económicamente, tanta pobreza, tanta inflación, desempleo. Es muy difícil pedir a esa gente decir, votá con Alberti, votá con Ayn Rand, votá con Sócrates. O sea, la gente que no tiene para llevar la comida a su casa va a votar con ese sentimiento de que necesita salir de esa realidad. Ese es el error de los políticos, algunos con sus medidas que los llevan a esa realidad y otros que no le muestran herramientas para sacarlo, para que salga de esa realidad y no le muestran un horizonte.
La gran falla ahí está en la clase política, no en el votante, que hasta Bill Clinton en Estados Unidos dijo, la economía estúpido. No lo dijo un presidente de un país tercermundista. O sea, si uno vota a un gobierno que le está yendo mal en la economía, está apoyando a un gobierno que lo está empobreciendo, salvo que no se vean resultados porque hay una gestión determinada a largo plazo, que bueno, ahí está en el gobierno demostrar por qué se está haciendo determinado sacrificio, que fue que Cambiemos, ¿no? Que cargó el ajuste sobre buena parte de la clase media, ahora este gobierno mucho sobre los jubilados y también sobre el campo como le gusta, y nada sobre ellos. Jamás ellos se ajustaron, ni unos ni otros. Gracias. Yo quisiera hacer no una aclaración, pero un aporte. Me parece que hoy los intendentes del conurbano, claramente uno de los ganadores de esta elección, más algún que otro componente del interior, es algún peronismo del interior, un peronismo más federal, si querés, más conservador, podrían llegar a tener mucha más influencia en el gobierno y en el gabinete que hoy, ese gabinete compuesto por los amigos de Alberto, que gran parte hemos visto que han fracasado totalmente en su gestión ministerial, y por otro lado, los muchachos de la Cámpora, que también han demostrado, si bien tienen mucha avidez por el poder y mucha avidez por manejar recursos, a la hora también de gestionar y administrar, los resultados han sido muy pobres. Entonces, creo que lo que vamos a ver posiblemente en el oficialismo, un poco más de coherencia, porque el varón del conurbano, digamos, le podemos achacar millones de defectos, pero es un tipo que maneja territorio, maneja poder, maneja recursos y es capitalista. No es socialista, no es de izquierda. El varón del conurbano puede ser feudal, puede ser corrupto, puede ser narcopolítico, pero está clarísimo que es capitalista. Entonces, ese flirteo permanente, esa ambigüedad con los progres, con la izquierda, con el tercer mundo, me parece que puede haber un corrimiento más a la moderación y al capitalismo, que a esta altura, digamos, creo que tampoco el electorado es tan sonso, por más que tengan un discurso más de derecha, es difícil digamos, que hagan los cambios revolucionarios que necesita hoy la economía argentina, ¿no? Entonces, van a tener un discurso tal vez más moderado, más de derecha, pero a la hora de los resultados difícilmente las políticas cambian. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema? Julio Ordóñez, ¿querés preguntar algo? ¿No? Bueno, Antonio. Antonio Belomio. Bueno, yo les voy a hacer entonces... Flama, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? La pregunta es directa y simple. Hubo un cambio que acá no se trató, no lo escuché por lo menos, que es haber perdido 5 senadores, por el cual se ganó desde el año 1983, no pasaba esto, y parecería que no tiene valor esa victoria, ¿no? Por lo menos victoria en cuanto a la posibilidad de hacer las cosas más parejas. Y con respecto a todo lo que estuvieron hablando, que comparto mucho, sobre todo lo que dijo Adolfo al final, de Storni, yo soy del conurbano, y el conurbano hay que saberlo leer, porque hubo algunas localidades donde se perdieron por escaso margen, y hubo cosas que me llamaron la atención, de aparatos aceitados, inclusive de juntos, ¿no? Yo por ahí no sé si ustedes lo manejan, pero hubo mesas en Avellaneda donde no hubo fiscales de Juntos por el Cambio. Y vos cuando vas a ir a esta batalla, como bien la definía Adolfo, me parece que tenés que saber a cómo va a dar la batalla. No somos Alemania, no somos otros países, somos el conurbano. Y ese partido vecinalista, como algunos lo llamó, es el que te define el futuro presidente, el futuro gobernador, porque esto no va a cambiar. Me gustaría alguna reflexión de eso. Déjame hacerte tengo una reflexión, porque estuve hablando hoy con gente que fiscalizó en provincia.
Y así como hay internas dentro de Juntos por el Cambio entre el ala radical y el ala más del PRO, en el caso de los fiscales radicales, eran la mayoría rentados, y donde ellos iban, no dejaban que vayan fiscales más ligados al PRO. Entonces, esas desinteligencias, que a veces el mismo Juntos por el Cambio no tuvo una fiscalización plena en todos los lugares, mucho menos la tuvo el partido del Frente de Esper, donde había montones, por no decir miles de mesas, donde no tuvieron fiscalización. Y por más que hoy hay una conciencia, si querés, cívica, de muchos ciudadanos que se anotan para ser fiscales, hoy el conurbano profundo está lejos de tener una fiscalización correcta y pluralista. Entonces, sí, lo que dice Raúl, yo comparto, hubo desinteligencias en Juntos por el Cambio, importantes, dejaron mucho, esa interna de donde iban los radicales, no dejaban entrar a los del PRO. Hay clientelismo ahí también, todos los fiscales radicales son pagos, y Esper no tuvo casi fiscalización más allá de pocas mesas, ¿no? ¿Alguien más quiere dar un aporte? Gracias. Gabriel. Sí, quisiera volver sobre el tema de ir a buscar los votos, ¿no? Algo que dije, que afirmé recién, que me parece que es una habilidad que tiene el kirchnerismo. Uno tiene que aprender del adversario también, del enemigo en términos de la política, de la ciencia política clásica. Y hoy estaba escribiendo algo que lo publicaré luego cuando baje un poco el fragor de los análisis post-electorales. Hace rato que vengo pensando qué sucede con la política en lo que ya has llamado el núcleo sojero, ¿no? Porque creo que desde el año 2008, junto con el campo, hubo una desatención desde el punto de vista político, electoral notable. Y creo que ahí hay una de las pistas para pensar la posibilidad de un proyecto alternativo, realmente alternativo, a escala nacional y que tenga un fundamento regional, ¿no? Si me permitís, Karin, brevemente, esto no quiero abusar del tiempo. Sí, por favor. Pero, no, por favor. Sí. Porque es algo que me parece que puede aportar modestamente al debate postelectoral de estas elecciones de medio término. Si uno toma, primero, vamos a los datos de José Luis Esper, que ha hecho una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Hoy veía que José Luis Esper tuvo 656.000 votos aproximadamente, de los cuales 435.000 votos son en el Gran Buenos Aires. O sea que 2 de cada 3 votos que cosechó La Libertad Avanza, Avanza la Libertad en este caso, corresponden al Gran Buenos Aires. Me parece que esa es, al menos en términos estratégicos, en el corto plazo, una batalla muy dura, hablábamos recién de batallas también, muy dura de librar, frente a un aparato que está controlado, como bien decía Adolfo, por gente muy avesada y que tiene muchísimos años de experiencia en la política territorial. No es fácil ganar en el conurbano, me ha tocado participar en algunas elecciones, es realmente difícil, muy difícil, incluso utilizando estructuras políticas arraigadas de partidos tradicionales. Entonces, me decía recién, Esper ha cosechado 2/3 de sus votos en el Gran Buenos Aires. Si nosotros vemos el núcleo sojero en la provincia de Buenos Aires, el núcleo sojero es, por ley, puede haber algún municipio más o menos, pero la ley de tierras rurales reconoce 22 municipios del núcleo sojero. Entonces, esa zona núcleo, la que ya se conoce como zona núcleo, que también corresponde al sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos también, es muy interesante analizarlo en términos de resultados de hoy y perspectivas a futuro. Miren, si yo tomo los votos que cosechó Esper en el núcleo sojero, José Luis Esper tuvo el 7,5% de votos en la provincia de Buenos Aires, en total de la provincia de Buenos Aires. No les voy a leer todos los municipios, pero de ese núcleo sojero,
que va desde Andoni Alem, General Viamonte, Bragado, Arenales, Junín, Alberti, Rojas, ha tenido el 3,3%, por ejemplo, en Alem, el 5,6% en Rojas, en San Nicolás, en los niveles más altos, el 8,6%, el lugar donde más votos cosechó fue en San Pedro, el 9,04%, y después ha tenido unas performances en algunos municipios que lo ubicaron incluso por debajo de Cynthia Houghton, en el cuarto lugar, en algunos debajo de Randazzo, y también uno en particular, que no recuerdo cuál es, San Antonio de Areco, por debajo de la lista de Del Caño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Con ánimo constructivo, no es una crítica a la estrategia de Milei, es algo que se tendría que empezar a ver, es una ofrenda que hago al liberalismo argentino. Digo lo siguiente, en este núcleo duro, si uno analiza históricamente las elecciones y sus decisiones electorales, vamos a encontrar que son municipios muy propicios históricamente al voto de terceras fuerzas partidarias nacionales. El núcleo duro fue el lugar donde se hizo fuerte el Partido Demócrata Progresista antaño, algunos sectores del radicalismo vinculados al desarrollismo, todo en el sur de Córdoba, y actualmente, más allá de la ponderación que hagamos de esos partidos, pero sí como fuerzas, como terceras fuerzas nacionales poderosas, el FREPASO, el Recrear, el ARI, la propia Alianza. Entonces, quiero decir con esto que hay en la zona núcleo, la zona sojera, la zona núcleo, un importante capital electoral que todavía nadie supo aprovechar, y que es un voto interesante desde el punto de vista de la condición swing, ¿no? Que van y vienen, ¿no? Pero siempre tienen un posicionamiento, una especie de preferencia por las terceras fuerzas nacionales. Entonces, si viniera mañana el equipo de campaña de Sperling, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que resignar un poco el Gran Buenos Aires. Obviamente ningún político resigna ningún territorio, pero avanzar sobre aquellas zonas donde, además discursivamente, ideológicamente, parece ser que lo que puede decir el liberalismo sería muy bien recibido, quizás, no sé, porque hay que pensar también que en esa zona también, en algún momento el kirchnerismo cosechó muchos votos, no solo se cosechó soja, sino también muchos votos. Pero digo, me parece que ahí hay algo latente, una opción perdida en muchos casos, y que podría ser fructífera a mediano plazo, porque esto supone toda una construcción, no es fácil conquistar votos, es más fácil criticar, es más fácil limitar la cuestión del análisis electoral, pero después hay que salir, también es fácil salir en los medios, pero después hay que empezar a construir el proyecto a nivel territorial. Nada más es que lo remarcaba porque me parece que es un dato interesante, ¿no? Me parece que fue un territorio olvidado, ¿no? Por el liberalismo, por lo menos por estas corrientes neoliberales, lo digo en el buen sentido, neoliberal, no como se utiliza habitualmente, en forma despectiva, y es un análisis anacrónico, con un término anacrónico, y me parece que por ahí podría venir un poco el resurgir. Me parece que ahí está un poco la madeja de este ovillo, ¿no? Electoral y como proyecto de país incluso. Eso. Gracias. Bueno, a ver, Guillermo, tendría una pregunta hacia vos, Lanfranconi. Sí. Una pregunta. ¿Perdón? Yo tengo dos temas que quisiera tratar. Bueno, trátalos y yo después al final hago las preguntas. Sí, por favor. Primero vemos que Milei tuvo el 17% en capital y Esper tuvo el 7,5%, casi 10 puntos de diferencia. Esa diferencia, ¿cuánto hay de gente, menos gente que quiso votar o que aceptó o que le gustó la propuesta de José Luis Esper? ¿Cuánto robo de boleta hubo? Con otro sistema electoral, como se votó argentinos en el exterior, con boleta única, ¿cuántos votos más hubiera sacado no solo Esper, sino Juntos por el Cambio, que también sufrió mucho robo de boleta en el Gran Buenos Aires? Una manía política de Estado del peronismo bonaerense.
en todas sus variantes. Eso es muy serio, nunca se va a saber cuántos votos se perdieron, pero sin duda, con boleta única, la diferencia hubiera sido mayor a favor de Juntos por el Cambio y a favor de la lista liberal de Esper en este caso. Y otro tema que quiero plantear también, que la aparición de Milei y de Esper va a provocar ahora, sin duda, una fuerte reconfiguración de Juntos por el Cambio. Y es posible que hasta lo lleve a un quiebre entre los que son más socialdemócratas o populistas y los que dicen, bueno, hay que aplicar ideas liberales porque si no acá no salimos adelante. Que yo creo que hay un sector relativamente importante de Juntos por el Cambio, tanto pro como radicales, los dirigentes incluso están menos conocidos, que tienden a aceptar ideas liberales. Y los que tuvieron más responsabilidades y los que tienen más vidriera, no digo todos, bueno, tienen el Estado como religión, lamentablemente, más que nada los radicales y la coalición cívica. Pero esto se va a tener que definir y tiene que tomar posición ideológica, no pueden ser tan tibios. Bueno, yo quiero dar una sola opinión y después los invito a ustedes a opinar. Para mí, desde el análisis que hice afuera y las entrevistas que fui haciendo y los comentarios que iba escuchando, yo creo que, y vuelvo a repetir, Javier Milei hubiese llegado al 25% si él se hubiese tratado con otro entorno. La aparición del Presto, Danan, bueno, ese enmascarado que creo que se llama, no sé qué, muchacho malo o esperoncho, esas personas, y también incluyendo la figura de Maslatón, fueron las que le provocaron a él un cierto, digamos, una cierta reducción en la cantidad de votos. Y también el tema, un tema que es mucho de analizar, que con la aparición de la hermana y que él en el debate dijo el jefe. La aparición al público de la hermana, donde él demostró tanta contención, que me parece perfecto a nivel privado que alguien tenga una contención familiar, pero eso le ha detonado muchísimo en lo que fue su crecimiento electoral. Con respecto a José Luis Espert, yo vi que al final ha incrementado mucho sus votos porque también tengo muchísimos amigos y conozco mucha gente en la zona del sur de Bahía Blanca, donde él en su llegada y la lista que ha tenido también en la ciudad de Bahía Blanca lo ha ayudado, y Mar del Plata, lo ha ayudado muchísimo también en lo que es su campaña electoral. Lo que sí, también por otro lado veo que si José Luis Espert hubiese puesto como segunda candidata a otra persona, quizás a Karina García antes que a Píparo, también hubiese tenido todavía mayor éxito. Ese es mi análisis desde el exterior, ¿sí? Les paso la palabra a ustedes ahora. Gabriel, ¿querés hablar? Que estás mirando con atención. No, estaba siguiendo con atención tu análisis, porque siempre es muy interesante conocer la opinión de alguien que está fuera del país, ¿no? Y Psicóloga, y hace 17 años que soy analista psicológica de los políticos liberales austríacos y les analizo los análisis de la oposición para saber dónde tienen que pegar. Ese es mi trabajo. Te quiero ver analizando la psiquis de los políticos argentinos ahora, esto. Los tengo todos analizados. La de los austríacos debe ser más fácil todavía. No, sí, yo mirá, vuelvo un poco, no sé si el resto de Adolfo, Gustavo, Guillermo, no los quiero interrumpir, por favor, yo venía de hablar hace un instante, no quiero acaparar el micrófono, por favor, si tienen algo de eso. No, adelante, Gabriel, adelante. Todos tienen su lugar. Sí, algo que me quedó pendiente en lo que relaciona a lo que decía sobre el tema de la zona núcleo y demás, ¿no? Me quedó algo pendiente. Yo creo que ahí hay como les decía, para el que quiera afrontar el desafío, para quien asuma, para quien tome esa posta, me parece que hay ahí una posibilidad de construcción que vaya más allá
de los límites de otra grieta que está presente en la grieta que todos conocemos, que está por detrás, que es la grieta real entre campo y ciudad, ¿no? Un debate que en la Argentina ya a esta altura no requiere ni siquiera de categorías políticas, es sonso, es un debate sonso, campo versus ciudad, digamos, ¿no? Nunca entendí muy bien el conflicto con el campo, ¿no? En ese momento de aquí es pelearse con el campo, ¿no? Y me parece que por ahí entonces hay el desafío, y creo que en parte los análisis que podemos hacer de estas elecciones de medio mandato, que en general tienen la función de renovar cámaras, ¿no? De diputados, senadores, concejales a nivel municipal, pero también de dar algún tipo de viraje en los destinos de la nación. Creo que ahí, a mediano plazo, ¿no? Construir liderazgos con candidatos de esa zona núcleo, ¿no? Que tiene una dificultad, es interprovincial. Si la zona núcleo estuviera contenida en una sola región, en una sola provincia, sería mucho más fácil. Pero que fueran capaces de expresar un proyecto nacional, de proyección nacional, a partir de una identidad regional, que rompa con, como decía recién, con esa única grieta real que es la contradicción entre campo y ciudad. Yo a veces en las reuniones de amigos suelo apelar a esta metáfora. Hay que encontrar un Roca de la llanura, ¿no? Un Julio Argentino Roca de la llanura de estos tiempos, del siglo XXI. Lo digo en términos de la expresión de un líder que pueda captar esa dimensión. Con vocación federal, con mucha vocación federal, con un proyecto, como decía, de integración territorial, y que apunte a refundar desde perspectivas federales la nación argentina. Creo que estamos en un momento clave desde el punto de vista electoral, político y cultural para intentar un camino en ese sentido, ¿no? Esto a nivel de, no ya tanto de análisis de los datos duros de las elecciones, sino de lo que podría llegar a acontecer en términos de propuestas a largo plazo. Creo que este es un grupo donde mayoritariamente hay liberales, republicanos. Creo que los liberales republicanos tienen que encontrar esa senda que en algún momento planteó la generación del 80, ¿no? Donde lo que intentaron refundar fue una nación, y crear un Estado para una nación argentina, ¿no? Con sus grandes logros, con sus limitaciones también, porque todo proceso histórico lo tiene, ¿no? Todo proyecto histórico lo tiene. Entonces, me parece que estamos en una situación, en un momento preciso, ¿no? Para empezar a desandar ese camino. Es auspicioso que haya fuerzas liberales republicanas que empiecen a terciar, ¿no? De a poco. Ya han superado eso que se llama el umbral de reconocimiento, ya están por encima a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires por encima del 5%, que es lo que se reconoce como umbral de conocimiento. Por eso se habla de ellas también. A nivel nacional necesitaría un impulso mayor todavía, porque está en ese porcentaje, pero creo que es auspicioso, ¿no? Celebro que eso acontezca en estos tiempos, y que uno pueda tener todavía la edad suficiente como para ver el desarrollo a futuro. Gabriel, quería compartir y que me den una opinión ustedes. Yo tengo un análisis un poco más basado en lo social. Y yo digo, un país con 50% de pobreza, 10% de indigencia, 40% de gente trabajando negro, sin recursos, sin crédito. Yo lo que tengo mucho miedo es que en el 2023 haya una victoria pírrica por parte de Juntos, que todo indicaría que la tendencia sería esa, si bien en la Argentina no se puede hablar de un plazo tan largo, pero yo tengo mucho miedo de que haya una victoria pírrica porque
así como vos manifestaste de la lucha por el voto, digamos, ir a buscar el voto, sabemos cómo el oficialismo actúa cuando le toca hacer oposición. Entonces, ¿no será otra vez una victoria pírrica por parte de un partido que tampoco trae grandes novedades, pero bueno, por lo menos en las formas se mantienen un poco más, digamos, civilizados, por decirlo de alguna forma? No sé qué opinan ustedes. Hola. Hola, Hola, Sole, bienvenida, ¿qué tal? Acá estoy con el delantal puesto, estoy cocinando, pero estaba escuchando esto. Y acá hay algo que yo creo que el origen de todo esto es el sistema político argentino. Mientras los políticos sean quienes se aumenten las dietas, mientras los políticos sean los que aumenten los impuestos y se banquen, mientras los políticos sean, hablando políticos, no solamente Congreso, los intendentes, que el armado de poder sea crear una red y que esa red la banque el dinero público y cada vez más grande. O sea, estamos hablando juntos, empezó con el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, juntos. Esos están dentro del sistema, de ese sistema perverso, un sistema político donde no hay transparencia, donde la prostitución comienza en el origen del partido. Entonces, si estamos hablando, cuando yo escucho la zona núcleo, cuando vos hablás del campo ciudad, la ciudad, los pueblos de campo, aunque mejoren cuando el campo le va bien, tienen empleados públicos y los intendentes de cada ciudad arman sus redes de empleados públicos para seguir en el poder. Entonces, usan las tasas viales de los agropecuarios para pagar a esos empleados públicos. Entonces, nada tiene que ver el tipo que está en el campo con, o sea, se habla de la ruralidad. Esa ruralidad es ficticia, porque vuelvo, el intendente crea una red de empleados públicos para seguir en el poder. Y después cada uno tiene su kiosco y su nicho y que siguen poniendo más gente. Entonces se morfan la tasa vial, es mucha plata, se morfa el inmobiliario, no tiene más plata que esa los intendentes, porque la estructura es así, el intendente no cuenta con nada, no puede poner ni un semáforo. Entonces, por eso los políticos van al conurbano. O sea, del conurbano siguen con ese armado poderoso, porque si uno de ustedes fue a fiscalizar al conurbano, se dan cuenta del aparato político territorial que tienen. Todos ellos son, de alguna manera, son peronistas, son sindicalistas, y todos ganan dinero y ganan de ese armado. Ese es el sistema político argentino. Y eso es lo que tanto Spert y Milei están yendo en contra. Entonces, lo que hay que, yo creo que insistir, es ir contra el sistema, ese sistema corrupto, ese sistema electoral que es siniestro, ese sistema electoral, es siniestro. El sistema de partidos, ¿cómo es posible que nosotros estemos bancando a todos los partidos políticos que hay? Van con nuestros impuestos, que el Estado los banque. O sea, por ahí va la cosa, señores, porque todo lo demás son ideas maravillosas que tenemos nosotros los liberales, pero el problema argentino es el sistema, que es endémico. O sea, y mismo la gente que tiene campo en zonas en Rojas, en Pergamino, todos son, en algún lugar, se cruzan con el estatismo. Entonces, se ha metido muy profundamente el tema del Estado. Toda la población está adoctrinada. Entonces, nosotros
Lo que tenemos que hacer, creo, y es el éxito de Milei y el éxito de Esper, es ir contra este sistema. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ratificar que hay que ir contra el sistema, porque el sistema es lo perverso. Eso es lo que quería decir. Chao. Gracias. ¿Alguno de los referentes quiere dar una respuesta y después Franco puede hablar? Totalmente de acuerdo con Sole. Totalmente. Es así. El voto revolucionario no lo esperemos hoy. No está claro de que en 2 años van a hacer los deberes y van a cambiar la forma de hacer política. Todos sabemos bien cómo opera la reta, los orígenes de Santilli, quién es Vidal, ya los vimos gobernar incluso algunos, así que yo no me haría ninguna ilusión. Me parece que es muy difícil que el chancho vuele, como dicen en el campo, ¿no? Es muy difícil, así que lo que dice Sole yo comparto totalmente, ¿no? Y gracias por darnos un baño a veces de crudeza, porque a veces hay que decir las cosas clarito y creo que Sole lo expresó muy bien. Muchas gracias. Franco, vos querías hablar, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Primero, ¿De dónde sos, Franco? yo soy originalmente de La Matanza, pero vivo en Brasil hace un par de años. Igual, bueno, ya dentro de un par de meses voy a volver para ahí, así que... Bien. Bueno, primero le quería agradecer a Gabriel la invitación para estar acá con ustedes. Bueno, 2 cosas que quería rescatar un poco. Gabriel habló un poco justamente de los partidos vecinales, ¿no? De esos frentes que se forman en el conurbano o en los municipios. Hay algo muy, muy interesante sobre eso, que yo creo que algo que hizo Esper de manera inteligente en algunos municipios y en algunos de manera no tan inteligente fue justamente, digamos, invitar a que armen lista por la lista liberal, ¿no? Hubo un ejemplo exitoso, por ejemplo, no sé si hay alguien acá de Vicente López, pero había una agrupación vecinal que se llamaba Más Voz en Vicente López, que trabajaban muy bien, yo de hecho los conozco, y ganaron la interna en las PASO, y bueno, ganaron ahora, de hecho metieron 2 concejales, que es un montón, y bueno, muy bien por ellos, pero también hay algunos casos de gente que, bueno, yo conozco por ejemplo el caso de Marcos Paz, que era un señor que por lo que tengo entendido ya fue de todos los partidos, ya fue peronista, ya fue radical, ya fue del PRO, y ahora se le apareció Esper también con una agrupación de él, y bueno, también por suerte no entró, no llegó a ser electo, pero hubo esos problemas. Yo creo que lo que pasa ahí es la gestión, ¿no? Yo aún estando en Brasil estuve metido desde los principios del Partido Libertario, cuando empezamos en provincia, a la distancia, ¿no? Ese partido que, bueno, con mucha tristeza prácticamente está fundido, ¿no? Ya no tiene fuerza, no tiene nada, pero prácticamente todos los que estamos hoy, ¿no? En los movimientos, en las agrupaciones, vinimos de ahí, ¿no? De ese principio del Partido Libertario. Y lo que pasa es que el liberalismo fue creciendo, y de una manera que a mí me gusta, porque se desarrolló un liberalismo de calle, ¿no? Cosa que no existía antes, digamos. En La Matanza el concejal sacó un 5 o 6% la lista liberal, cosa que hace un par de años no era inimaginable, ¿no? Que en La Matanza se vote un 5% a un concejal de una lista libertaria. Eso está muy bueno. Pero la parte mala de todo eso es que se perdió un poco el control de todo eso. Entonces uno puede tener un gran problema que, bueno, es lo que podríamos llamar un poco capaz de efecto Bolsonaro, ¿no? O efecto Macri, capaz, que un tipo se venda como liberal, que venga, ¿no? Diciendo que es liberal, que va a poner todas las ideas, y después, bueno, queme una ideología por una persona que no verdaderamente, ¿no? buscaba esa ideología. Y bueno, yo creo que esa cuestión de los partidos vecinales, ¿no? de las agrupaciones vecinales, está muy buena, pero tiene Esper y Milei capaz, saber bien a quién elegir, ¿no? Realmente hacer una selección que sea, digamos, razonable. Y otra cosa que yo creo que el principal desafío del liberalismo ahora, a partir de ahora,
no es solamente, ¿no?, gobernar, pero es administrar y hacer con que siga creciendo, porque por ejemplo se quemaron balas, digamos, muy buenas ahora en estas elecciones, que eran Esper y Milei, que digamos, entre lo que podríamos decir que es el liberalismo mediático, eran los principales o uno de los principales. Pero para el 2023, ¿qué vamos a tener? O sea, ¿a quién vamos a votar? Porque ellos no se van a presentar como primeros en una lista. Entonces ese es el gran desafío que tienen, nacionalizar, despersonalizar, ¿no?, hacer que deje de ser, ¿no?, un expertismo, un mileicismo, ¿no?, buscar personas que sean referentes, que sean buenas, que sean honestas, pero que también lleven votos, porque no es lo mismo una persona votar a Milei que votar al que le indica a Milei que le vote. Y un tercer problema, que es un desafío que, bueno, yo, por ejemplo, ¿no?, que participo de algunos grupos jóvenes, ¿no?, de juventudes liberales, yo creo que ahí está el gran problema y el gran desafío del liberalismo, que desgraciadamente, y eso lo digo con mucho dolor, la juventud liberal, aunque está creciendo, es muy autodestructiva. Y esto lo vi esta semana, ¿no?, porque el gran problema que yo creo que tenemos digamos, en que termine el peronismo, es que en el fondo el peronismo, una persona por lo general es peronista por el mismo motivo que es hincha de River o de Boca, es porque el padre le enseñó a ser peronista y es peronista. Yo tengo amigos peronistas y son peronistas por eso, y van a defender a los peronistas y van a votar a Cristina, y para ellos es así, es un partido de fútbol la elección. Y el gran problema es que se está transformando un poco también así entre los jóvenes liberales. De hecho, esta última semana, ¿no?, yo soy muy crítico del gobierno Macri, del gobierno también de Bolsonaro acá en Brasil. Para mí, de liberal no tienen nada, ninguno de los dos, no levantan ninguna bandera, en realidad ayudan a destruir algo que hemos construido entre todos por muchos años. Y yo veo que desgraciadamente la juventud supuestamente liberal que viene creciendo también es muy débil a autocríticas, o sea, algunos que vienen del PRO, por ejemplo, aunque, bueno, no lo votan capaz, pero no lo critican como tendrían que criticar, cosa que nos quita la posibilidad, que yo creo que sería estrategia, de alejarnos bastante de lo que es el PRO y Juntos por el Cambio, y menos todavía de supuestos referentes internacionales como Bolsonaro y Trump. Entonces, ese es el gran problema que vamos a tener, porque es también educar un poco a la juventud que está poco o nada interesada en estudiar y entender un poco más sobre qué es el liberalismo, cómo surgió el liberalismo, qué es verdaderamente, y que se metan también en el mismo partido de fútbol que está la militancia peronista, cosa que puede resultar en un desastre, ¿no?, de cara al futuro para el liberalismo y para la Argentina también. Entonces, la cuestión es lo que dice Milei, pero no se está ejecutando, que el cambio tiene que ser cultural, pero ¿se está logrando el cambio cultural que tiene que haber, o los mismos problemas que tiene el peronismo con su militancia los estamos teniendo nosotros? Son la indignación selectiva, la falta de autocrítica, todo eso que, bueno, nos puede destruir, y falta poco, si no nos ponemos un poco las pilas, ¿no?, para tratar de cambiar un poco esa realidad, se va a complicar bastante. Me alargué un poco, perdónenme. Muchas gracias. Yo paso enseguida la palabra, pero hay algo que quería decirte. Discúlpame, no tengo ¿cómo se llama? La cámara, porque antes estuve conectada en StreamYard y se ve que no me funciona ahora en Zoom. Nosotros estamos dando estas charlas. Yo no sé si estás en alguno de los grupos que estoy yo, pero estamos con varios de los que estamos en este grupo presente. Estamos en muchos grupos de jóvenes liberales, libertarios. A mí también, desde que empecé a acompañarlos a Espert y a Milei en la campaña electoral, te digo, ya llevo 9 meses, 24,7, y mis horarios duermo 3, 4 horas por día, más no. Pero ¿qué pasa? Me empezaron a incorporar en distintos grupos, ahora también me robó Uruguay, estoy en Uruguay, estoy en España. Y la forma que, bueno, muchos de acá somos docentes. Yo creo que ya son 30 años que llevo dando clases. Y me encanta trabajar con estudiantes universitarios. Soy, viste, la típica profe que va al parque con los alumnos a hacer juegos,
a trabajar en equipos didácticos, a compartir las clases, cosas que lúdicamente vayan incorporándose los conocimientos. Y también me tomé la política al ver cómo estaba la juventud argentina, porque tuve la oportunidad de dar clases también 3 años en Argentina, y vi el adoctrinamiento de la universidad y todo, que dije, bueno, hay que hacer algo con esta juventud. ¿Cómo tenemos mejores herramientas para liquidar, vamos a decir, a la oposición, ¿no? Algo que tenés que aprender, por favor, como juventud argentina, y te hablo desde Viena, nunca un liberal va a decir yo soy anti. Eso es una enfermedad argentina. El liberal es respeto y tolerancia. Nunca vamos a decir somos anti. Donde sí sos anti, no sos liberal, ¿sí? Nosotros diferimos de tu opinión, opinamos diferente. Esa es la mejor respuesta que le podés decir a tu oposición, ¿sí? Y por otro lado, la mejor forma de tener más herramientas es mientras me capacito. Y por eso es como que empezamos con otros proyectos. Hay una amiga mía acá que también la quiero mucho, que no sé si todavía sigue o se fue, Laura Lavalle. Bueno, después está también Sole Bensusan, que estamos muy activos y quien también desde el comienzo ha estado participando muchísimo es Adolfo Storni, ¿sí? En todas las... que con distintas agrupaciones fuimos comenzando con Zooms, donde invitamos siempre a personalidades de la política o referentes para que ustedes tuvieran distinta información, también de la oposición. Por ejemplo, hoy mi primer nota fue con el jefe de prensa del Caño, ¿sí? Con un periodista de la izquierda. Tuvimos una nota espectacular durante 1 hora y sin discutir, o sea, mostrando las diferencias, la visión desde el liberalismo y la visión desde la izquierda. Cuanto más informados están ustedes, más entienden de la materia, de la ideología, de las estrategias, y mejor preparados están para la llamada batalla cultural. ¿Por qué se llama batalla cultural? Porque tenemos que lograr que los argentinos salgan, como vos dijiste, de esa dependencia de ideología, que porque los abuelos, los padres eran peronistas o eran radicales, como sea, entonces yo voto a esto, o soy de River, soy de Boca, porque mi papá es de River, mi mamá es de Boca. Entonces, es decir, tomamos decisiones por nosotros mismos, y yo me inculco una ideología porque yo mismo estoy convencido de esa ideología, no porque mi profesor, mi mamá, mi papá me la transmite. Y cuando la aprendes, a través de la información, a través de escuchar las diferentes opiniones. Entonces, esa es la forma que hoy dijimos, por eso yo comencé hoy con este Zoom, porque yo dije, hasta el 14 de noviembre los ayudo a Spert, a Milei, a los liberales, a que realmente entren en el Congreso. Pero a partir del 15 de noviembre ya mismo comenzamos con la batalla cultural para el 2023, porque no podemos elegir a nuestros referentes solamente 15 o 20 días antes de comenzar con las elecciones. No, nosotros ya a más tardar en marzo, abril del 2022 tenemos que saber quiénes van a ser los referentes nacionales a las presidenciales y cómo vamos a unirnos todos los liberales en el territorio nacional y en los 2.500.000 argentinos que están en el exterior. ¿Sí? Yo organicé 8 fiscales en 8 países liberales para las elecciones. Y les voy a contar algo que a mí me emocionó. Mis 2 hijas, que son argentinas austríacas, de 28 y 24 años, se pagaron ellas mismas el viaje a Zúrich y a Berlín para poder fiscalizar en Alemania y en Austria a los liberales, para que no hubiera fraude electoral. No sabíamos que había una ficha única, pero igual, para mí fue un orgullo, porque son nacidas en Austria, pero dijeron, mamá, nosotros vamos a fiscalizar para que la Argentina tenga buenas elecciones. ¿Te das cuenta? Son también jóvenes como vos, ven también la situación de la Argentina. Y yo estoy tan agradecida a ustedes, los jóvenes, que dicen, nosotros queremos una Argentina diferente, y para eso considero que las personas de nuestra generación, que somos tan repetitivas, y nosotros somos responsables de cómo está la Argentina, porque votamos siempre a los mismos, que ustedes tengan la oportunidad de aprender a través de nuestras experiencias.
Y por eso empieza hoy la batalla cultural para el 2023, para no dejarnos influenciar ni por Juntos por el Cambio, ni con el Frente de Todos, que van a decir, ay, nos tenemos que unir. No, nos tenemos que unir nosotros los liberales a nivel internacional. Somos suficientes para poder combatir a Juntos por el Cambio, porque más enemigos nuestros son más peligrosos Juntos por el Cambio que el Frente para Todos, se los digo de en serio. Son más peligrosos, porque son más inteligentes y tienen muchas más herramientas Karin, de cómo embromarnos. Perdón. Sí. No, quiero sumar algo, please, por favor. Algo que dijo Franco, y que habló de que tenían que elegir gente para las listas. Y una de las cosas que creo que tenemos que hacer para el 23 es ir armando territorio, porque ahora fue una coalición, se eligieron de distintos partidos, pusieron personas. Es lo que dije con mi español atravesado. Hemos hecho una lista sábana, también sí. Hemos hecho listas sábanas, que no están buenas las listas sábanas. Entonces, no es que tenga que elegir un expert o elegir un Milei quién va a ir a esa lista. La idea es que vos, por ejemplo, tus amigos en La Matanza, no sé en qué parte de La Matanza estás, vayan haciendo, activando, nosotros lo podemos capacitar para hacer equipos políticos y que vayan armando, que surjan líderes. Y entre esa comunidad, entre esos grupos, elijan a quien quieran que vayan a representarlos. Eso es un poco la idea de armar un partido o un movimiento político. Entonces no es que elige a alguien de arriba para abajo, sino que territorialmente se va trabajando y van surgiendo los líderes, porque además, hoy por hoy, no está el líder mesiánico, no está ese líder que acá arriba. Hay muchos tipos de líderes. Uno puede liderar en la parte de relaciones institucionales, otro liderar en la parte con la gente en la calle, otro la gente en las escuelas, en las partes civiles. Hay muchos tipos de líderes y todos son importantes y todos son necesarios. Lo que tenemos, la idea es que todos sean liberales y todos tengan la idea de la libertad. O sea, nosotras estamos dedicadas a eso, a armar equipos políticos, a transmitir las ideas liberales y apoyarlos en todo lo que vayan necesitando estos equipos. Pero de ahí surgen líderes. Entonces, si nosotros comprendemos que no es que no te van a elegir acá de arriba para abajo, sino que va a surgir ese verdadero... Los líderes que además van a ir cambiando, porque las necesidades van cambiando. Entonces, el trabajo territorial es muy importante justamente para eso. El tema, fíjate, yo estuve fiscalizando en San Justo, tenemos un equipo de 50 fiscales generales, o sea, tuvimos 50 escuelas. No todos son de expert, yo soy de expert, yo soy de Avanza Libertad, pero todas mis otras compañeras fiscales generales, ante la necesidad de boletas de expert y cosas de expert, me llamaban a mí y yo lo derivaba. Lo que te puedo asegurar y ratificar con lo que vos estabas diciendo, el crecimiento de expert en La Matanza fue notorio. En la escuela que yo vengo fiscalizando año tras año, fue creciendo impresionante. De una mesa que votó 13 votos en las PASO, en esta vuelta hubo 40 de expert. O sea, la claridad mental con la cual transmiten expert las ideas de la libertad son tan inherentes al ser humano que van despertando. Así que nuestro deber es hacer más que nada territorio, transmitir ideas, armarlos en equipos. Estamos aquí, nosotras, Karin, yo y Laura y un equipo grande de mujeres para hacer y ayudarlos a formar equipos en cada provincia. Hay varias provincias con equipos formados y que los seguimos
seguimos instruyendo en las cosas que necesitan. Ese es el camino. ¿Estamos con ansiedad? Sí. De que te hagamos todo, sí. Pero el camino, si está, se abrieron las puertas. Con Milei y con Esper se abrieron las puertas. Así que bueno, sigamos laburando en eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Quieren ir haciendo una reflexión de cierre? Los 4 referentes que han hablado hoy, les estoy muy agradecidas por la participación. Bien. Y si del público alguien tiene alguna reflexión o algo que decir, también están invitados. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos los participantes. Que ninguno tome esta elección como un cambio. Esto es un paso. Hay muchísimo por hacer para cambiar nuestro querido país. Muchas gracias. Sí, bueno, yo opino lo mismo. Yo creo que fue un proceso, está haciendo un proceso de decadencia muy largo y la recomposición tampoco va a ser fácil y hay que tener mucha fuerza de voluntad, convicción y bueno, trabajar por nuestros hijos, básicamente. Gracias. ¿Adolfo? O Gabriel, quien quiera. Acá estoy, perdón. No se te escucha bien, Adolfo. ¿Me escucha? No, se te escucha mal. Ahí me escuchás, ¿no? ¿Me escuchás? Se escucha mal. A ver, Hola, hola. ¿me escuchás o no? ¿Lo escuchan Poco bien mejor. ustedes? Bueno, pasen. Se entrecorta. Estoy con mala señal. ¿A Bueno, dónde entonces, estás, Adolfo? ¿Estás en el sur? No se escucha. no, ¿Escuchás? No. a ver, Gabriel, entre tanto, mientras Adolfo se puede acomodar. A ver. Yo lo que decía que ahora lo que se viene importante no, estoy en la calle. Sí, se te escucha con muy poca claridad, tristemente. A ver, Gabriel, hasta que, por favor. Sí, bueno, agradecer esta ocasión, este tiempo que nos brindás, Karin, fue muy valioso. Simplemente decir que, bueno, hay que retomar, creo que un camino de una legítima práctica política, de una legítima acción política. La política por sí mismo, la política partidaria se ha deslegitimado, se ha desprestigiado, y creo que a pesar de ciertas opiniones, en el sentido de cuestionar la práctica política en sí misma, creo que un buen camino sería retomar lo mejor de la política, entendida como una acción colectiva para mejorar, para proponer al bien común, a la calidad de vida de todos, para que todos nos sintamos integrados a una sociedad, a una comunidad. Y eso requiere, obviamente, estudio, un trabajo pedagógico de una generación hacia otra, pero también necesita de la posibilidad de confrontar políticamente, en el plano electoral, en el plano de las ideas. La política como esclarecimiento en sí misma es limitada en cuanto a sus logros. Requiere también de la confrontación política y asumir las consecuencias. Obviamente no es un camino plagado de rosas. Hay que construir incluso con el peor de los barros en muchas ocasiones. Iba a utilizar una expresión un poco más grosera, pero atendiendo a la hora y quizás la cercanía de la cena me parecía que no era apropiada, pero hay que construir de una manera que no siempre supone
encontrar el material más noble. A veces hay que combinar, hay que generar variaciones, por decirlo de una manera. Así que, bueno, ojalá que se repita esta instancia de debate en el corto plazo y podamos seguir enriqueciéndonos mutuamente. Ha sido un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y va a quedar grabado también, lo pueden ver en las redes sociales y en el canal de YouTube. ¿Sí? Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, Gustavo, Chao, gracias. Adolfo. Adiós. Hasta luego. Adiós, un abrazo.